Hola a todos y a todas y bienvenidos a una clase más de nuestro curso de Shiatsu. Hoy nos toca hablar de la patología osteomuscular del tobillo y el pie. Como siempre, comenzaremos haciendo un recuerdo anatómico de ambas estructuras. El tobillo está formado principalmente por tres estructuras óseas: el peroné, la tibia y el astrágalo. Los dos primeros conforman una especie de bóveda que se encaja en la cúpula del tercero. Permiten movimientos de giro hacia adelante y hacia atrás, movimientos de rotación interna y externa, de flexo-extensión del pie y un poco en todos los ángulos de movimiento, en todos los sentidos, para poder permitir tanto la marcha como todo tipo de ejercicio. A nivel lateral, interno y externo encontramos las prolongaciones tanto de la tibia como de el peroné, denominados maleolos, tanto peroneo como tibial, que son esos apéndices, esos finales de hueso que continúan tanto al peroné y a la tibia a ambos lados y que sí que van a limitar los movimientos tanto lateral de flexión lateral interna y externa del tobillo. Por otro lado, el calcáneo el astrágalo se va a apoyar sobre el calcáneo formando una articulación plana, como veis en la imagen, que no tiene gran movimiento. Esta articulación sí que es fuente muchas veces de lesiones porque es la que soporta todo el peso del cuerpo durante los movimientos, y el desgaste del cartílago en esta articulación pues puede llevar a lesiones como artrosis. En cuanto a la estructura anatómica del pie, va a estar formada no solo por huesos sino también por otras estructuras musculares, tendinosas, fascias, etcétera, que van a permitir el apoyo necesario durante la deambulación, la marcha, correr, saltar, etcétera. Son estructuras además que están preparadas para soportar todo el peso de nuestro cuerpo y aportar el equilibrio necesario para mantener la bipedestación, además de aportar ese extra de elasticidad, acolchamiento durante la marcha para no dañar ninguna otra estructura ósea. En cuanto a su formación, se divide principalmente en pie trasero, medio y delantero. El pie delantero va a estar formado por estructuras óseas denominadas metatarso y a continuación las falanges. Las falanges serán las que formen finalmente los dedos y que aporten la movilidad. El metatarso va a ser el equivalente a la zona del metacarpo que hablábamos en la mano. El pie, la zona medial del pie va a estar formada por una serie de huesos denominados cuboides, escafoides y tres cuñas cuneiformes, que van a formar los huesos del tarso, que sería lo equivalente a los huesos del carpo en la mano, como ya veíamos, y el pie trasero estará compuesto por otros dos tarsos, que son el calcáneo y el astrágalo. Y parte de estos se articularán con el tobillo, como ya hemos visto. Comenzaremos ahora a hablar de las patologías más frecuentes que afectan al pie y al tobillo. La primera de ellas va a ser la tenosinovitis estenosante. Como ya veíamos cuando hablábamos de la mano y de la muñeca, las tenosinovitis son una inflamación de las vainas que recubren los tendones en su zona final o de inserción. Estas tenosinovitis, como digo, pueden situarse pues, en muchas articulaciones y en muchas de las zonas donde se encuentran estas vainas rodeando a los tendones. En el caso del tobillo, al igual que pasaba en la mano, la principal causa de la tenosinovitis va a ser un uso repetitivo de la articulación. Al final, la vaina que recubre a los tendones genera una especie de líquido, como el líquido sinovial de las articulaciones, que lubrica y ayuda a facilitar esos movimientos. Con el uso repetitivo de la articulación de manera prolongada en el tiempo, es decir, un uso excesivo o un mal uso de la articulación o mala postura, este líquido puede ser insuficiente y puede generarse una fricción repetitiva de esa zona del tendón. Esta fricción va a llevar finalmente a la inflamación de la vaina que lo recubre, generando esta tenosinovitis, esta inflamación
de la vaina, que es lo que conocemos como tenosynovitis, al final lo que hace es reducir el espacio por el que pasa el tendón y finalmente genera compresiones tendinosas y genera síntomas similares a los que produciría también la tendinitis. Las principales causas, como digo, pues son un uso repetitivo de la articulación, así que van a ser lesiones típicas de personas deportistas, por ejemplo, que pues corredores, ¿no? En este caso, que usen mucho los tobillos, o también de trabajos que impliquen un uso excesivo de estas articulaciones. Los principales síntomas van a ser pues dolor en los tobillos o en la planta del pie o el talón. Puede aparecer también enrojecimiento o inflamación de la zona afectada. Cuando ocurre esta inflamación, pues el dolor suele ser mayor y se manifiesta también en reposo, no solo con el uso de la articulación. Los dedos de los pies pueden crujir al moverlos. Puede existir también un bloqueo de la articulación, postura anómala en reposo por esta tirantez que sufren los tendones. Pueden aparecer también protuberancias o bultos en los dedos a causa de la inflamación y pues al paciente le costará andar y realizar en general actividades de la vida cotidiana y puede llegando a ser pues muy molesto. El tratamiento debe ser un tratamiento bimodal, es decir, se debe basar tanto en el uso de antiinflamatorios orales y de medicamentos que reduzcan esta inflamación, como en ejercicios de rehabilitación y fisioterapia centrados en la recuperación del movimiento articular. El objetivo principal será, como digo, reducir la inflamación y lo común es combinar tanto los fármacos como con algún tipo de rehabilitación. Puede ser mantener el pie inmovilizado durante unos días con algún tipo de férula o vendaje con aplicación de frío o calor, que suele ser también muy efectiva. Aplicar baños tibios de agua con algún tipo de esencia y que sean antiinflamatorias y relajantes, como puede ser la esencia de romero. También infusiones de jengibre para reducir el dolor y los procesos antiinflamatorios como medidas naturales, antiinflamatorios también orales como ibuprofeno y luego ejercicios encaminados a recuperar la movilidad y la fuerza. Si bien es verdad que en última instancia, si estas medidas conservadoras no son necesarias, como siempre se deberá recurrir a la cirugía. Y es también importante recordar que lo ideal es prevenir estas lesiones con una higiene postural adecuada y realizando los movimientos de manera ordenada y lo más fisiológica posible, como ya veíamos en el tema de la higiene postural y de los estiramientos. La segunda patología de la que vamos a hablar es el hallux valgus o el temido juanete del primer dedo del pie. En general, los juanetes son deformidades correspondientes al crecimiento anómalo de estructuras óseas del pie. En este caso, el hallux valgus es un crecimiento anómalo de la cabeza del primer metatarsiano del pie. Al crecer, esta zona provoca un desviamiento hacia el lateral de todas las falanges del primer dedo del pie y según el grado en el que se encuentre, el más grave ya se montaría el primer dedo sobre el segundo. Como digo, es un crecimiento anómalo de la cabeza del primer metatarsiano y que genera una angulación anormal a este nivel. Como veis, se pueden encontrar diversos grados, yendo desde el grado 1 más leve hasta el grado 4, que sería el más grave, en el cual el primer dedo ya se montaría sobre el segundo. Dentro de las causas del hallux valgus encontramos principalmente causas biomecánicas, es decir, causas que generan esta alteración por un mal uso de la zona, como puede ser el uso de tacones altos o punteras de zapatos muy estrechas, causas también fisiológicas o ortopédicas, como pueden ser las personas con un pie plano. También se ve influenciado por la carga genética. Y es más frecuente también en el sexo femenino, quizá también un poco asociado al uso también de un calzado no del todo apropiado.
Los principales síntomas son pues el dolor principalmente cuando se roza la zona de manera repetitiva, pues con el zapato, por ejemplo, genera dolor, incluso llegando a generar un dolor neuropático, es decir, una sensación muy intensa pues de quemazón, hormigueo en la zona y que se manifiesta incluso momentos después de haber retirado la causa de roce. También se pueden generar pues, bloqueos, chasquidos en esa articulación, por supuesto una deformidad estética importante, dificultad para andar, etcétera. Y el tratamiento, pues serán tratamientos ortopédicos en un primer momento, como pueden ser el uso de almohadillas que amortigüen ese roce del dedo con diferentes zapatos o calzados, uso también de analgésicos orales para aliviar el dolor, aunque el tratamiento definitivo será el quirúrgico. La siguiente patología de la que hablaremos será la fascitis plantar. La fascitis plantar va a ser una inflamación de la fascia de la planta del pie. Esta fascia es un tejido fibroso que recubre los músculos de la planta del pie. Se encuentra por debajo de la piel y se inserta en la base del calcáneo en el talón y se extiende hacia la base de los dedos. Esta fascia es la que se encarga de amortiguar las pisadas, el ejercicio y el uso del pie. La fascitis plantar va a ser la causa de dolor de talón y de planta del pie más frecuente entre los 40 y los 60 años y se va a deber a una inflamación de esta fascia, como decíamos. Las principales causas serán pues un mal uso, una forma de pisar incorrecta, la práctica de deporte de impacto, como correr, saltar, sobre todo sobre superficies duras, el uso también de un calzado inadecuado que no amortigüe lo suficiente la pisada, también el sobrepeso o la obesidad o el mantenerse de manera prolongada en una posición estática de bipedestación. En cuanto al diagnóstico de esta patología, va a ser un diagnóstico clínico mediante la historia clínica y los síntomas que comenta el paciente y una exploración física básica. En general no vamos a necesitar pruebas de imagen y sobre todo las radiografías, puesto que las radiografías solo nos van a mostrar la estructura ósea. Sí que es verdad que pueden ser útiles para descartar otro tipo de patología, pero no nos van a permitir valorar esta estructura en sí. En cuanto a los síntomas, serán principalmente el dolor, un dolor provocado por esta inflamación, un dolor que se siente de manera punzante, principalmente en la planta del pie, donde suele ser más intenso es en el talón, se manifiesta sobre todo después de un periodo de reposo, es decir, cuando la persona se levanta, por ejemplo, a primera hora de la mañana, después del descanso nocturno, o bien después de haber estado sentada en un viaje mucho tiempo y comienza a andar de nuevo, ahí se manifiesta el dolor. Una vez que ya se encuentra en marcha y realizando el ejercicio, se puede atenuar, si bien es verdad que si el ejercicio se prolonga, puede manifestarse de nuevo. También se puede sentir dolor a la presión en la parte inferior del talón o al estirar la fascia, es decir, al levantar los dedos hacia arriba, estiraríamos esta fascia y también genera dolor y en algunos casos pues se pueden ver signos indirectos de la inflamación como puede ser edema o tumefacción en la zona. Con respecto al tratamiento de la fascitis plantar, lo normal es que un tratamiento conservador sea suficiente sin necesidad de recurrir a un tratamiento quirúrgico. El 90% de los casos van a mejorar aplicando un tratamiento conservador durante al menos 10 meses. Dentro de estas medidas conservadoras encontramos, en primer lugar, el reposo, reducir o incluso suspender cualquiera que sea la actividad que empeore o genere el dolor. En este caso podría ser necesario suspender actividades deportivas en las que se realice un impacto del pie sobre superficies duras, como puede ser correr, por ejemplo. La aplicación de frío local, hielo, sobre la planta de los pies, como 3-4 veces al día, pues también puede ayudar. Puede realizarse, por ejemplo, con una botella de agua fría, pues pisando la botella y realizando movimientos hacia adelante y hacia atrás durante unos 20 minutos.
El uso también de medicamentos antiinflamatorios orales, como puede ser el ibuprofeno o el naproxeno, también reducen el dolor y la inflamación. El uso de zapatos de sostén y elementos ortopédicos, de zapatos con suelas gruesas y almohadilladas que puedan reducir este impacto del pie al caminar, van a reducir también los microtraumatismos y el dolor. Y también elementos ortopédicos como pueden ser plantillas para zapatos, que las hay ya disponibles o hechas a medida, también mejoran los síntomas. O el uso de férulas por la noche que mantengan estirada la fascia plantar, porque por lo general dormimos con el pie en relax, con los dedos hacia abajo, y eso hace que la fascia plantar no esté estirada. Las férulas estiran la fascia plantar y este estiramiento nocturno disminuirá el dolor que sienten los pacientes en la mañana. Por último, es importante tener en cuenta que la fascitis plantar se va a empeorar por los músculos, por la tensión muscular, tanto en los músculos del pie como de la pantorrilla, como de la tensión en la propia fascia plantar. Con lo cual, todos los ejercicios de estiramiento de la pantorrilla y de la fascia van a mejorar los síntomas. En los apuntes tenéis descrito cómo realizar estiramientos de pantorrilla y de la fascia del pie, y también os dejo aquí unos ejemplos. Hablaremos ahora del espolón del talón o espolón del calcáneo. Este espolón calcáneo va a suponer una deformidad del hueso formada por un extra de calcio a nivel de la inserción de la fascia plantar. Este espolón calcáneo se va a producir por estiramientos repetitivos de la fascia plantar que hacen que se despegue en su zona de inserción. El cuerpo detecta que esta fascia está más separada en su inserción de lo que debería y transporta calcio a través del torrente sanguíneo para generar mayor apoyo y generar más hueso para esa zona de inserción, con lo cual crece el hueso de manera anómala en diferentes puntos del talón, generando estos espolones. El polón del calcáneo puede situarse en la zona superior o inferior, como veis en la imagen, sobre todo en la zona posterior del talón. Las principales causas van a ser un sobreuso, una sobreexposición de esta fascia plantar al ejercicio. También está vinculado al sobrepeso y a la obesidad. También se relaciona con el pie plano o con contracturas en el tendón de Aquiles que aumentan también la tensión en la fascia plantar y pueden acarrear la aparición de estos espolones. En cuanto al diagnóstico, se va a realizar mediante una prueba de imagen, una radiografía, en la que se podrá visualizar claramente estas formaciones de hueso anómalas. Los síntomas principales van a ser el dolor, un dolor que generalmente se produce en la parte interna del talón, pero que puede irradiarse hacia otras zonas de la planta del pie, el calcáneo, los 5 metatarsianos. El dolor se manifiesta en forma de pinchazo agudo en la zona plantar y desaparece cuando el pie está en reposo. Lo ideal para el tratamiento es la prevención. La prevención para estos espolones pasará por una prevención y un buen tratamiento de la fascitis plantar, puesto que, como hemos visto, esta fascitis puede desencadenar la aparición de los espolones, con lo cual ejercicio de estiramiento, aplicación de frío en la zona, reposo de la zona, pues van a contribuir a mejorar la fascitis plantar y a evitar su aparición. Una vez que aparecen, el tratamiento puede ser conservador mediante igualmente el reposo o antiinflamatorio, o intervenciones quirúrgicas o infiltraciones para reducir el tamaño de estas malformaciones óseas. Hablaremos ahora de la bursitis retrocalcánea. Como veíamos en temas previos, las bursas son unas pequeñas bolsas o pequeñas almohadillas que se encuentran en algunas zonas de las articulaciones precisamente para amortiguar el movimiento y evitar lesiones de tejidos blandos como puedan ser los tendones. En este caso, la bursa retrocalcánea se encuentra en la zona posterior al calcáneo, entre el hueso y la zona de inserción del tendón de Aquiles, como podéis ver en la imagen. Esta bursa amortiguará el impacto del calcáneo y de prominencia ósea del calcáneo sobre el tendón de Aquiles. Va a actuar principalmente cuando realizamos movimientos de dorsiflexión, es decir, cuando el tobillo se levanta hacia arriba al ponernos de puntilla.
Esta patología de la bursitis va a generar una inflamación en esta bolsa o bursa, generando principalmente inflamación, hinchazón de la zona, dolor, que se puede reflejar en un enrojecimiento de la piel superficial. El diagnóstico de esta enfermedad se realizará principalmente por una exploración clínica y una historia clínica también compatible. Se pueden realizar pruebas de imagen como radiografías, pero como ya sabemos, ahí solo podremos observar estructuras óseas y algunas otras pruebas como ecografía o resonancia magnética sí que nos permitirán valorar tejido blando. Como es una zona en la que se inserta el tendón de Aquiles, una patología como la tendinitis de esta zona del tendón de Aquiles puede semejar también un dolor similar a la bursitis retrocalcánea y de hecho en muchas ocasiones pueden ir acompañadas. Es decir, que el diagnóstico habrá que diferenciar entre la tendinitis o la bursitis o ver si se encuentran asociadas. Las principales causas van a ser un uso repetitivo de la articulación, principalmente al saltar, correr o al caminar usando, por ejemplo, tacones. Va a afectar pues, principalmente a las personas que realizan este tipo de actividades. En cuanto a los síntomas, como ya hemos dicho, será principalmente dolor en la zona, enrojecimiento e inflamación y dolor principalmente con este movimiento de dorsiflexión. Y en cuanto al tratamiento, lo mejor será la prevención, pero una vez que ya se manifiestan los síntomas, podremos aplicar medidas físicas como rehabilitación, fisioterapia, principalmente reposo. En ocasiones es necesario inmovilizar la articulación del tobillo para generar una mayor contención de la zona. El uso también de antiinflamatorios orales y si estas medidas no son suficientes, en algunas ocasiones se pueden infiltrar corticoides en la zona como una medida de antiinflamación potente. Y la otra patología relacionada con la bursitis, como ya hemos visto, es la tendinitis del tendón de Aquiles o tendinitis aquilea. Ya conocemos de temas previos que las tendinitis son inflamaciones de los tejidos del tendón y los tendones son las estructuras que unen los músculos con su inserción en el hueso. Pues estas tendinitis, como sabemos también, que pueden tener diferentes grados, van desde la inflamación leve hasta la rotura de alguna fibra hasta la rotura del tendón completo. Se van a producir por un uso repetido del tendón y de esa articulación en situaciones forzadas. En concreto, la tendinitis aquilea se relaciona sobre todo con corredores y más habitualmente con corredores que cambian el ritmo durante su carrera pasando a un ritmo explosivo de manera rápida. Esta sobrecarga del tendón puede llevar a la lesión. Como factores de riesgo para esta patología se han visto relacionadas el sexo, el masculino, que es más frecuente, la edad, más frecuente también conforme avanza la edad del paciente, problemas físicos que presenta el paciente como puede ser arco plano plantar, es decir, pie plano, o la obesidad, que también hace que se aplique una mayor fuerza sobre la zona y un mayor esfuerzo puede llevar a la tendinitis. Algunas opciones de tratamiento, como por ejemplo, de entrenamiento, como por ejemplo correr con un calzado gastado o entrenar cuando hace frío o correr en un terreno montañoso e irregular. Algunas afecciones de las personas como pueden ser aquellas que padecen psoriasis o hipertensión y el uso de algunos medicamentos como antibióticos de fluorquinolona que se han visto relacionadas también con esta patología. En cuanto al diagnóstico, pues igual que pasa con todas las lesiones de las estructuras blandas, la radiografía no nos aportará grandes beneficios y sí la realización de radiografía o resonancia magnética cuando existen dudas diagnósticas. Pero lo principal será la clínica del paciente y la localización de ese dolor. Como tratamientos serán importantes pues el reposo, la antiinflamación, la aplicación del método RICE que ya conocemos para las tendinitis, de reposo, contención, hielo y elevación del miembro afecto y luego pues se pueden llevar a cabo una serie de medidas de prevención como pueden ser
aumentar el nivel de actividad de manera gradual durante la práctica deportiva, escoger un calzado adecuado para la práctica que se va a realizar, realizar estiramientos antes y sobre todo después de la realización del ejercicio, fortalecer los músculos de las pantorrillas y los muslos y hacer entrenamientos cruzados, es decir, alternar actividad de impacto como pueda ser correr, saltar, con actividades de bajo impacto como andar en bicicleta, nadar, etc. Y por último, será también importante realizar pues, unos estiramientos específicos de la zona, que tenéis detallados algunos ejemplos en los apuntes. Vamos a hablar ahora de una lesión similar, puesto que es otra tendinitis, pero en este caso, en vez de ser la tendinitis Aquiles, es la tendinitis de los peroneos o tendinosis, que es una inflamación de los tendones correspondientes a los músculos situados en la zona del peroné, que van a insertarse en esta zona posterior inferior del tobillo. Como ya sabemos, las tendinitis que se van a desarrollar por un uso o un excesivo o un mal uso de la articulación, una sobrecarga sobre estos tendones con un demasiado esfuerzo que acaba limitando la movilidad, la actividad, generando dolor y esa inflamación de la zona. En este caso, son tendinitis que se producen por un uso repetido y muy prolongado de la articulación. Por ejemplo, es típica en los corredores de maratones o personas que no están acostumbradas a realizar ejercicio y que de repente incrementan este volumen de actividad física en un periodo corto de tiempo, sobrecargando mucho la articulación. Como digo, el dolor se va a localizar en la zona lateral del tobillo, como veis en la imagen, correspondiendo a esta zona de inserción de los músculos peroneos. Los síntomas principales serán el dolor en la zona, la inflamación, incluso el enrojecimiento y la imposibilidad para realizar la actividad física. Como factores relacionados ya sabemos el ejercicio, como digo, sobre todo actividades que requieran pues una bipedestación o mantenerse de pie durante tiempos prolongados o correr durante un tiempo muy prolongado. Va a generar también una sobrecarga de esta articulación y también algunos factores físicos como pueden ser aquellas personas que tienen el retropié en varo, es decir, que tienen el talón un poquito hacia adentro y hacia afuera, generando esta curvatura, una sobrecarga también de la zona, puesto que los tendones de los peroneos lo que hacen es intentar realizar el movimiento de curvatura del tobillo hacia adentro y esta posición sería la contraria. Entonces, como que generan una presión continua sobre el tendón y pueden acabar generando esta tendinitis. Pruebas complementarias igualmente no serían necesarias, puesto que la sintomatología es muy orientativa, si bien es verdad que el dolor localizado en la zona y en la palpación se podría corresponder también a una lesión ósea en el peroné. Sería con lo que tendríamos que diferenciarlo. En cuanto al tratamiento, lo principal será el reposo, incluso a veces teniendo que llegar a inmovilizar la articulación pues con una bota o con una tobillera. Lo importante será el reposo, el cese de la práctica deportiva que lo ha motivado, una rehabilitación adecuada y un posterior reinicio de la práctica deportiva muy paulatino, porque si estas lesiones no se recuperan de manera adecuada pueden generar un engrosamiento crónico del tendón que dificulte la práctica deportiva en el futuro al paciente, aunque lo normal es que con el reposo durante varias semanas, el uso de antiinflamatorio y una buena vuelta a la actividad física de manera paulatina se recuperen de manera completa y no dejen secuelas en el paciente. En ocasiones también le pueden ayudar el uso de elementos ortopédicos como pueden ser plantilla o cuña que corrijan esta mala posición del talón y ayuden a que las fuerzas se alineen y se distribuyan de manera homogénea en todas las estructuras sin sobrecargar los tendones. Aunque si con esto no fuese suficiente, siempre se puede recurrir a la cirugía. En cuanto a los esguinces, ya conocemos de temas previos que lo hemos repetido ya varias veces, su sintomatología, las principales causas, esos movimientos forzados que llevan al estiramiento de los ligamentos al límite, incluso llegando a generar roturas parciales o completas del ligamento, ese dolor como síntoma principal e inflamación de la articulación secundariamente y las medidas del método RICE como principal terapéutica. Así que en cuanto a los esguinces,
E15 podéis repasar tanto los apuntes aportados en este tema como en temas previos. Sí que me parece importante con respecto a los E15 recordar los 3 grados de gravedad que podemos encontrar y en este caso en concreto podemos diferenciar 3 localizaciones más frecuentes de estos E15. Estas localizaciones podrán ser laterales si se lesionan los ligamentos laterales externos, que van a estar ocasionados principalmente por un movimiento forzado en una posición pues, que no es la habitual del tobillo. Una acción combinada entre la flexión y la supinación del pie. Los E15 mediales que se producen cuando se lesionan los ligamentos deltoideos, si bien es verdad que son los más difíciles de dañar, pues se van a producir cuando hay una rotación externa forzada o los esguinces sindesmales que se producen cuando se lesiona una sindesmosis, es decir, una articulación que tiene pues muy poco movimiento y también van a ser muy poco frecuentes. Estas sindesmosis están integradas por los ligamentos tibio-peroneo anterior y posterior y los ligamentos interóseos, es decir, los que unen los pequeños huesos del pie y del tobillo, pero van a ser muy poco frecuentes. Se pueden producir cuando a la vez que la lesión del deltoideo o junto con fracturas de la articulación, pero como digo son las menos frecuentes. Como última patología inflamatoria del pie y el tobillo, antes de pasar a otras 3 patologías importantes de características neurológicas, neuropáticas, vamos a hablar del síndrome del seno del tarso. Es un síndrome inflamatorio que afecta a varios tendones, ligamentos que se encuentran en la zona del tarso, provocando inflamación y dolor. Va a estar generada por un uso repetitivo del tobillo y por torceduras repetidas de esa zona. Como veis en la imagen, el dolor se va a situar principalmente en la zona lateral del pie y el tobillo. Es un dolor que se localiza a punta de dedo en este seno del tarso que se encuentra en la zona lateral del retropié, entre el astrágalo por encima y el calcáneo por debajo. No existen pruebas diagnósticas que confirmen esta lesión, puesto que las imágenes de radiografía y resonancia suelen ser normales y una gammagrafía ósea también suele ser normal. El diagnóstico lo vamos a tener por la clínica compatible con ese dolor a punta de dedo en la zona y además podemos hacer una prueba diagnóstica infiltrando anestésico en la zona y si mejora el dolor nos indicará pues, que se trata de esta patología. Como tratamiento principal será de nuevo el reposo de la articulación y el uso de antiinflamatorios y si con esto no es suficiente se puede recurrir a una cirugía para limpiar todo el tejido inflamatorio de la zona. Vamos a pasar a hablar ahora, en esta parte final del tema, de una serie de patologías neuropáticas que afectan a nivel del tobillo. El primero será la neuralgia tibial posterior o denominada también síndrome del túnel tarsiano, que se puede asemejar a ese síndrome del túnel carpiano que hablábamos cuando recordábamos el tema de la mano y la muñeca. En este caso, el síndrome del túnel tarsiano se va a provocar por la compresión del nervio tibial posterior a su paso por el tobillo. Este nervio tibial posterior es una rama del nervio ciático que desciende por la parte posterior de la pierna y se inserta en el tobillo, en esta zona lateral posterior, por debajo de una vaina fibrosa que forma el túnel tarsiano. Como veis en la imagen, esta ramificación va a dar lugar a la inervación de la zona del tobillo y también de la planta del pie. Como ya recordamos, estos síndromes de compresión de los túneles se van a producir por una inflamación de esta vaina fibrosa que los recubre. Esta inflamación se puede generar bien por el uso repetitivo de la articulación, por microtraumatismos sobre esta estructura, por enfermedades de depósito que hagan también que esta estructura pueda ensancharse, incluso por compresiones por otras estructuras anómalas que puedan encontrarse en esta localización. Los principales síntomas se van a relacionar con el dolor y no solo un dolor a la palpación o el movimiento de la articulación, sino un dolor neuropático que va a generar también una sensación de disestesias, alteraciones neurológicas en la zona, hormigueo, entumecimiento de la zona, incluso una incapacitación
para realizar determinados movimientos o disminución de la sensibilidad de la zona. Como digo, no solo afecta al tobillo, también puede afectar a la planta del pie, puesto que este nervio se encarga de inervar toda la zona mediante sus ramificaciones. Como pruebas complementarias para el diagnóstico, ya sabemos que la radiografía no nos aportará gran cosa, salvo que haya anomalías óseas que puedan estar generando compresión de esta estructura. Lo más recomendable será realizar o ecografías, pero sobre todo resonancia magnética, que será la que nos permita valorar las estructuras blandas. Y como tratamiento, una vez más, el reposo de la articulación, el uso de antiinflamatorios orales o infiltrados como corticoides, o bien la liberación mediante cirugía con cirugías descompresivas de este túnel tarsiano. Otra patología neuropática que afecta al pie y muy importante sobre todo por su frecuencia es el pie diabético o neuropatía diabética. Es una patología secundaria a la enfermedad de diabetes mellitus que, como sabemos, pues es muy frecuente y tiene una incidencia muy alta en la población. ¿En qué consiste esta neuropatía? Bien, pues dentro de la fisiopatología de la enfermedad de la diabetes, que conlleva una alteración de la regulación en la absorción de glucosa y del metabolismo en la digestión de la glucosa y el funcionamiento del páncreas, hace que exista una gran cantidad de glucosa en sangre, sobre todo en pacientes con un mal control del tratamiento de su enfermedad. Pues secundariamente a esta hiperglucemia mantenida en el tiempo se va a producir un desgaste y una alteración de una serie de estructuras a nivel de todo el organismo. Entre ellas y principalmente va a afectar a la vasculatura y a la estructura de los vasos sanguíneos a todos los niveles, pues incluido también en este caso el pie. Esta alteración de la vascularización del pie genera alteraciones en las estructuras tanto musculares como tendinosas como de la propia piel del pie, haciendo que el pie sea más sensible y esté más expuesto a las lesiones, que la piel esté más seca, que se agriete y se irrite con mayor facilidad, facilitando la aparición de úlceras y heridas en ese pie. Esto se suma a otra lesión muy característica de los pacientes diabéticos, que es la neuropatía, una afectación de las terminaciones nerviosas a todos los niveles del organismo. Sobre todo afectan a las terminaciones nerviosas finas que se encuentran en las partes más distales, como puedan ser las manos o los pies. ¿Qué generan? Pues generan que el paciente diabético pierda sensibilidad en estas zonas afectadas. Esta pérdida de sensibilidad unida a esta fragilidad o a esta mayor exposición a heridas o a úlceras hace que el paciente pueda presentar una herida sin tener un dolor asociado, es decir, una herida se puede complicar en el tiempo y el paciente no darse cuenta. Esto es lo que se considera neuropatía diabética y al final lo que genera es un mayor riesgo de lesiones que pueden ser complicadas y heridas que pueden sobreinfectarse y pudiendo llegar a generar infecciones diseminadas. En cuanto al tratamiento, pues será principalmente la prevención, un buen aseo diario de estas zonas donde el paciente tiene menor sensibilidad permitirá detectar de manera precoz lesiones y evitar complicaciones. Otra patología muy relacionada con esta neuropatía diabética será el pie de Charcot, que viene a ser como la última expresión de esta neuropatía diabética si se deja progresar en el tiempo y no se trata de manera adecuada. Este pie de Charcot se caracteriza por un debilitamiento, una alteración y una deformidad de los huesos del pie secundariamente a esta neuropatía. Esta alteración, tanto vascular como nerviosa, de la irrigación y de la inervación de todas las estructuras óseas y musculares del pie, va a generar en última instancia un debilitamiento y un envejecimiento y una alteración y una desestructuración de la organización normal del pie, pudiendo llevar pues, a deformidades, a fracturas, a úlceras, etcétera. Y reitero, lo más importante, que el paciente puede notar el dolor o la gravedad de la lesión debido a la propia neuropatía. En cuanto al tratamiento, puede ser no quirúrgico o quirúrgico.
En cuanto a los tratamientos no quirúrgicos, pasarán por, sobre todo, la inmovilización del pie, el reposo de la articulación, un uso de un calzado a medida o incluso medidas ortopédicas que eviten los roces de la prominencia ósea, por ejemplo, con el calzado, eviten la aparición de úlceras o heridas generadas por los microtraumatismos y también la modificación de la actividad para evitar lesiones reiteradas sobre los pies, pequeños, como digo, traumatismos, etcétera. Y en cuanto al tratamiento quirúrgico, pues pasará por sobre todo la reparación de esas fracturas, microfracturas o lesiones óseas que conlleven la deformidad del pie. En muchos casos es necesario la reconstrucción mediante el uso de clavos o elementos fijos para alinear de nuevo los huesos del pie. Y por última instancia, recordar que lo más importante será la prevención en esta enfermedad. Esta prevención pasa por una serie de medidas, como pueden ser de la más importante, mantener un buen control de la enfermedad de base, en este caso de la diabetes, manteniendo unos niveles de glucemia en sangre pues bajo el límite normal. Han demostrado reducir la evolución del daño en los nervios de los pies. Realizar también revisiones regulares, pues con el médico especialista tanto del pie como internista de revisar esa enfermedad, revisar los pies todos los días. Cada paciente tiene que tener un buen control, una buena higiene diaria de esos pies y consultar con su médico en cuanto detecte una mínima lesión y ser también un poco cuidadoso para evitar posibles lesiones, microtraumatismos o golpes en el pie que puedan empeorar una lesión futura. Y la última patología neuropática de la que vamos a hablar es la metatarsalgia o el neurinoma de Morton. Esta patología está ocasionada por una neuropatía por atrapamiento del nervio que discurre por el tercer espacio intermetatarsiano. Este nervio es el denominado nervio digital plantar. Este nervio digital plantar puede inflamarse y generar dolor a nivel de la parte anterior del pie. Los principales factores de riesgo, bueno, en primer lugar es el sexo, puesto que es más frecuente en mujeres, el uso de calzado estrecho y los tacones altos, que es un factor que puede ligarse también al sexo, y una biomecánica alterada con un aumento de la presión sobre este nervio digital. Los principales síntomas pues eran una inflamación de este tejido nervioso que en última instancia puede llegar a palparse incluso como un pequeño bulto en esa zona. El principal síntoma será el dolor neuropático en este tercer espacio interdigital. Acordaros que el dolor neuropático no asocia simplemente esta sensación de dolor, sino también un hormigueo, entumecimiento o incluso una anestesia y pérdida de sensibilidad completa de la zona. En ocasiones empeora al caminar con el pie con el uso de zapatos estrechos, incluso ocasionando que el paciente tenga que pararse, descalzarse y masajear un poco la zona para poder emprender de nuevo la marcha. Aparece de manera súbita y repentina, empeora con el ejercicio, puede acompañarse de calambres, acolchamiento u hormigueos y mejora en general durante el verano, probablemente con la relación de un uso de un calzado más ligero. El diagnóstico será principalmente mediante la palpación del nervio entre los dedos tercero y cuarto, generando este dolor al comprimir por la parte de adelante. Es frecuente poder encontrar más de un neuroma, es decir, más de una inflamación o bulto a nivel del trayecto del nervio. Y en principio, pruebas de imagen no serían necesarias para el diagnóstico, pero de utilizarla sería recomendable más la resonancia magnética. Y en cuanto al tratamiento, pues una vez más será el reposo, el uso de un calzado amplio, adecuado e incluso ortopédico que evite la compresión en la zona, ejercicios de rehabilitación y uso de antiinflamatorios tanto orales como locales, infiltración de corticoides para reducir la inflamación. Bueno, hasta aquí el tema de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.